Buenos días, gente, ya estamos un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo resumen semanal número 315. 315 semanas ya con todos ustedes. Y bueno, ha habido novedades esta semana. En este acuario, por ejemplo, tenemos yo creo que novedades bastante sustanciales y sustanciosas si lo comparamos a la semana pasada, el aspecto que tenía el acuario. Va evolucionando todo bastante bien. Y tenemos más cositas. Vamos a ver el estanque porque os puedo adelantar ya que el césped está hecho una bestia. Poco a poco parece que va poniéndose bonito el tema. Aún hay mucho trabajo que hacer, ahora lo veréis. Tenemos novedades en el tema del último terrario de plantas carnívoras que iniciamos, que ha sido una hecatombe, o sea, una hecatombe por un fallo y error garrafal mío. Os enseñaré un poco cómo va el acuario de concurso de algas y muchas más cosas. Venga, vamos a empezar ya este resumen semanal por este acuario, porque ¿qué hemos estado haciendo aquí esta semana en este acuario de 240 litros? Muchas cosas. Antes de nada, deciros que la votación por unanimidad, o sea, mayoría total, fue que después de este acuario queríais aquí un específico para escalares, para estas tres bestias, y obviamente alguno más habrá que meter, que están aquí a tope estos bichejos, esperando la comida. Ya no se me asustan nada, ya prácticamente cuando yo les meto la mano saben que aquí hay papeo. Y vienen aquí a picotearme. Así que genial, y perfecto, y maravilloso. Pues eso, salió en votación prácticamente, pues eso, todos los votos fueron a acuario precisamente de eso. Así que nada, lo haremos, pero bueno, más adelante, ¿vale? A este acuario todavía le falta, yo calculo, y quiero hacer eso para finales del verano. Empezando el otoño, lo haremos. De momento, aún quedan muchos meses de disfrutar de este acuario, que yo creo que ahora está en su época dorada. Está todo súper estable, no hay ni un alga, o sea, mires donde mires, no hay ni un alga, está perfecto. Hombre, algo de punto verde por los tronquitos hay, evidentemente, pero por lo demás es que el acuario está envidiable y envidioso. Obviamente en ese acuario, imaginaos ya, esas aguas negras, también estarán nuestras coris panda, que están ahora súper contentitas, que le hemos arreglado la playa esta semana y están, ya las veis, aquí correteando, todas por la arenita. Es un pasote ver el acuario así, de verdad, o sea, está espectacular. Más cositas. Pues nada, estuvimos quitando un poquito el Monte Carlo por aquí, que lo tengo aquí reservado para dárselo a Helio, que me pidió un poquito, no sé para qué, ya lo veréis en su canal, y se lo tengo que llevar a su casa, y poco más, la verdad. Estuvimos pegándole una buena poda al Pogostemon erectus, que escondimos en el parque, y ahora diremos ese resultado. ¿Alguien recogió las plantas en el parque o no las recogió alguien? Pues efectivamente, así fue. Mirad, tengo por aquí la bolsita donde alguien nos dejó una nota. Mirad, vamos a ver qué ponía en esa nota. Os dije que en el resumen semanal número 315 iba a salir, y aquí sale el resultado final. Dice: gracias por las plantas, Paco, y gracias por el canal que entretiene y ayuda a mejorar, por lo menos a mí. Un saludo, Julio. Pues nada, para Julio fueron estas plantitas. Muchas gracias por lo menos por tener el detalle de dejar la notita. Y mola, la verdad. Yo no daba un duro porque alguien me dejase una nota o porque alguien directamente fuese a recogerlas. Y oye, me alegró a la mañana siguiente cuando fui a pasear a Trufa. Me alegró bastante ver esta notita. Así que nada, alguien ya se ha llevado, algún suscriptor ya se ha llevado las plantitas, y esperemos que las próximas podas, pues más gente se pueda ver beneficiada de estas cositas que siempre molan. Venga, pues seguimos, porque este acuario está visto y listo, o visto para sentencia. Venga, vamos a seguir. Venga, vamos con el nano acuario que tenemos por aquí. ¡Me está saliendo alga filamentosa! ¿Por qué? Buena pregunta. No lo sé. La quitaremos con unas pinzas y ya está. Estos acuarios al final son tan pequeños que con pequeños picos de nitratos por los caracoles y demás que hay, pues nos generan pequeños conatos de algas. Aquí tengo el Monte Carlo. Lo voy a dejar aquí, que le dé un poquito de luz. Y ya está, a ver si se lo puedo llevar esta semana y lo pone donde él quiera. Nada, así va el mini, el nano. No le he podido hacer mantenimiento este fin de semana y así está. A ver si ahora me entretengo, le saco un poquito todas esas alguitas con unas pinzas y ya irá cogiendo tono y forma. Aunque bueno, quizás metamos otro tipo de plantitas, algunas anubias, nanas o algo así. En fin, poco a poco irá evolucionando. Esto es un acuario de paciencia, de tenerlo aquí. Y ya está, ya veremos qué se nos ocurre más con estos acuarios, ¿no?
No hay mucho más que contar. Acuario pequeñito, resultón, y para hacer aquí cosillas curiosas que nos vale y nos va de cine. Ahora sí que sí, acuario holandés. Este sí que está, madre mía, cómo está este acuario. Está espectacular. No sé por qué se me han desplantado todas las, o se me están desplantando todas las manias SP Bonsai, o sea, la rotala Bonsai. No tengo ni idea de por qué, pero bueno, que la voy quitando conforme se va desplantando porque no la voy a incluir en el siguiente montaje. Así que no tengo problema alguno. Es que mirad cómo se queda, ¿veis? Se parten como los tallos, echan raíces. A ver, que esto lo puedo replantar y serviría perfectamente bien, pero si es que no me interesa. De momento, esta plantita no me interesa en más montajes. ¿Por qué? Porque no rebrota muy bien cuando la podas, hace cosas raras, no sé, no es muy estable, ¿vale? Como otras rotalas. Entonces, bueno, pues ahí va. La Gualichi, que mirar cómo está ahí, crece más lenta que las demás rotalas y bueno, se la van comiendo poco a poco. Yo intento salvarla de vez en cuando. Por aquí más plantitas que estuve podando, replantando y demás. Rotala jarra, gambitas que hay por todos lados, crías. Ahora sí que tengo aquí un boom de crías brutal. Muchas veces me preguntáis que qué tal el abono, los especialices de Trópica, el verde, que qué tal con gambitas. Pues el mayor ejemplo lo tenéis aquí. El acuario está petado de gambas, lo mires por donde lo mires. Hay gambas grandes, gambas pequeñas, por todos lados. Las gambas pequeñas son las más sensibles a metales pesados y demás. Y como veis están criando y creciendo bastante bien. Así que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que en acuarios, ojo, bien acelerados, con un buen consumo de nutrientes por parte de las plantas, no hay peligro en utilizar abonos bien cargaditos de microelementos, que son al final ese hierro y ese cobre los que acaban afectando más al tema del desarrollo de las gambitas. Así que ese consejito que os doy, ya le va tocando, por cierto, limpieza a las pipas, a ver si esta semana me acuerdo y les meto caña, porque sí, va haciendo falta. Y nada, este acuario, que es el próximo al que le toca el reinicio, ya estamos gestionando, creo que ya lo comenté la semana pasada, pero bueno, estamos creo que gestionando al final la urna con peces. Va a ser una urna de 60 centímetros de largo, 40 de profundidad y 35 de alto. Y me toca escoger la iluminación, que no sé si seguir con Twinstar, me encanta cómo van, o tirar a Chihiros, no lo sé. Una de esas dos, o una ONF, quizás para probarlas, no tengo ninguna. Puede ser también una opción. Sea la que sea, será una buena opción y las plantas crecerán de locos. Así que seguimos. Venga, no me aguanto más, os voy a contar lo que ha pasado con las plantas. Tema del terrario. Yo hice el fondo, ¿vale? Lo hice en 2 días y al día siguiente, o sea, esperé 24 horas hasta que estuviese seca la silicona y demás, añadir las plantitas. ¿Y qué ha pasado con las plantitas? Pues aquí lo estáis viendo. ¿Veis todo esto? Se están poniendo negras todas las hojas, incluido el tallo, el brote central. Así que mucho me temo que la silicona pues ha soltado, obviamente todavía le quedaban pues restos químicos y está igual, se me han marronado todas las hojitas. No sé si están muertas, ya veremos el tallo si aguanta. Son plantas al final con tallos relativamente fuertes, las nepentes, vamos a ver si aguantan. Mucho cuidado cuando hagáis estos fondos antes de añadir plantas, porque si no os las cargáis todas. De hecho, los juncos estos que metí exactamente igual. Mirar, esto que es una Drosera capensis, exactamente igual, aunque bueno, creo que la vamos a salvar. Los rizomas, el tallo en este caso está sano, pero todas las plantas se han mermado bastante. Esto es una faena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nepentes, esta y esta eran las únicas que tenía. De hecho, estas las compré a posta para el terrario. Así que nada, 20 euritos que se me van a la basura. Esperemos que el tallo esté sano y podamos salvarlas. A mí yo ahora pues recortaré todas estas hojas cuando ya estén muertas todas. Y ya está, una faena. En fin, y de esta pues que solo está viva esta hoja y creo que va a acabar muriendo. Pero bueno, que son cosas que pasan. Y las demás pues igual, las dionaeas, mucha necrosis por muchas hojas. Vamos a ver si el rizoma consigue aguantar. Las droseras, bueno, esta no está tan afectada, esta sí está bastante afectada. Ya veremos si rebrota o no rebrota. Las heliánforas, que en principio eran las más delicadas, pero también tienen hojas ahí negreando, así que en fin. Esto ha sido una locura. Exactamente lo mismo con las sarracenias. Vaya tela, pero bueno, mirad, aquí hay un brote nuevo. Vamos a ver si lo metemos en materia. Lo tenía que haber dejado, pues ahora sí que sé con total seguridad que una semana no le habría sentado mal de curación a esa silicona para que dejase de tirar químicos al aire.
De todo se aprende, chicos, ya veréis cómo no me pasa más. Esto, si no tiene solución, lo que hago es cambiar las plantas y que todos los males sean esos, ¿vale? El musgo parece que está bien, que no se ha visto afectado, así que, pues perfecto, vamos a ver si va rebrotando todo, se pone verdecito, cambiamos las plantitas y ya está. Este proyecto sigue, pero con complicaciones evidentes. Vamos a ver los siguientes terrarios. Pues nada, los siguientes que están espectaculares, estos sí que están bien. Porque aquí las plantas pues ya están bastante más asentadas. Mirad, sorpresita que nos estamos llevando esta semana. Vamos a hacerle el seguimiento porque mirad lo que hay. Ahí justo está sacando un jarrito nuevo, esta Cephalotus follicularis. Así que buenas noticias, parece que se están adaptando bien. Recordemos que esta Cephalotus follicularis llegaron aquí a mi casa después de una tempestad que me rompió los invernaderos ahí en la parcela y fue bastante una faena. Y llegaron aquí un poco tocadas, ¿vale? Parece que se están recuperando, todo, hay tallito de crecimiento en ambas, así que perfecto, buenas noticias. Las pingículas que les tenemos que hacer luego un apartado para ellas, para tenerlas yo creo en mejores condiciones, ya veréis, ya no os quiero avanzar mucho más, pero bueno, van capturando sus primeros mosquitos, mirad ahí cómo van cogiendo mosquititos por todos lados. Así que perfecto, vamos a ver cómo van evolucionando de todas formas, antes de moverlas. Por aquí pusimos también algunas droseritas andrómedas, vamos a ver cómo van tirando. Otra Dionaea que pusimos por aquí muy pequeñita que sacamos, que esquejamos, que parece que también va tirando muy bien. Esta drosera de Lae, que mirad la cantidad de mosquitos que está atrapando ya, llega la primavera, esto está a tope de mosquitos y es una máquina de atrapar, aquí dentro de casa, ojo. Así que perfecto, muy contento. Y esta Dionaea, que exactamente igual, fue un rizoma que cogí que está bastante afectado. Vamos a ver si va sacando brotes nuevos o no. Yo, pues nada, esto de las plantas carnívoras es mucha paciencia, ¿vale? No crecen igual de rápido, ni mucho menos que una planta en un acuario. En fin, que vamos a ver cómo se va evolucionando este terrario. Parece que está mucho mejor que el otro. Así que cruzaremos los dedos y seguiremos con esta serie de plantas carnívoras, que esto no para, chicos, esto no para. Y muy pronto vídeo del hormiguero con esa zona de forrajeo en plan terrario muy chula que queremos hacer. Estaos atentos, chicos. Bueno, ¿y el low cómo va? Pues ahí va, loweando. Tengo que decir que desde que me dicté aquí a los apistogramas Agassicis, no disfruto de ellos porque están todo el día por las zonas traseras aquí. A ver, yo ya sabía que se la iban a pegar todo el día por aquí metidos, escondidos. O mirad, por ahí aparece la hembra, por ahí atrás. Pero tanto. De momento no hay signos ni evidencias de que hayan hecho una apuesta ni nada de estas. Simplemente, bueno, por ahí están los peces. Así que nada, los dejaremos a su libre albedrío, que hagan puestas si quieren cuando quieran. Y si no, pues nada, que si vemos que en un futuro no quieren hacer puesta, metemos aquí más peces. Y esto es así, chicos, ya sabéis que esto es evolución pura y dura. Lo que dije la semana pasada, mi intención de no quitar todos los helechos, pero sí muchos, y poner pues anubias, Anubia nana y demás, o Anubia bonsai, que creo que es la más pequeñita, y disfrutar un poquito más de este acuario. Por la zona de emergido sí que es verdad que, mirad, ya me empieza a rebrotar el césped, se secó un poquito al principio, pero el césped digo yo, el musgo, y ahora ya sí que está rebrotando otra vez. Aquí un poquito, lo que pasa le pega el calorcito a la pantalla y nada, poco a poco, chicos. Evolución continua y constante este acuario. Pues oye, va lento, pero va poco a poco, al tole-tole, al tuntún. Vamos a ver cómo va evolucionando. Siempre me salen colores muy cálidos en este acuario, pero no se ve así. En la realidad se ve mucho más bonito. Le iremos metiendo mano. Ya veréis cómo va a quedar este acuario. Precioso. Tengo que hacer ya lo de la arena y ponerla en plan bien. Y este acuario, madre mía, cómo está este acuario. Ya he cortado las tomateras, como decía la semana pasada, porque ya hacían demasiada sombra. No obstante, dejé muchos brotes, así que esto en una semana están otra vez a tope las tomateras. De hecho, van a brotar yo creo que incluso con más fuerza. Fui cortando por donde tenían el nudo y mirar cómo se van expandiendo aquí en forma rastrera estas tomateras. Los pececitos, mirar cómo están. Es que estos están esperando a que les eche de comer. ¿Veis? Todos aquí esperando. Para que luego digan que los buddies son huidizos y que se esconden y que no interactúan mucho. Son un pasote. Estos peces son una pasada. Insisto, sigo sin saber si hay machos, si hay hembras, no tengo ni idea. De momento no he visto atisbo de que hagan puestas ni nada. No obstante, hay tantos caracoles
que creo que aunque hagan una apuesta no vamos a poder disfrutar de ella ni sacarla adelante porque hay demasiado Planorbis. Creo que voy a tener que meter algún caracol asesino para que controle la situación y luego sacar el caracol asesino para que no se coma los huevos en caso de que hagan puesta. Por lo demás, el acuariete, ¿está aguas negras? Pues va muy bien, le tengo que meter taninos ya de ya porque está un poquito transparente para mi gusto este agua y sobre todo añadir botánicos que tengo por ahí y que tengo que meter ya porque se me está quedando, se están deshaciendo chicos. De hecho, tenía por aquí 2 lotus que son pues donde generan las semillas los nenúfares y bueno, se me están deshaciendo. Este está más o menos entero todavía, pero el de atrás ya lo tengo prácticamente deshecho. Mirad la cantidad de raíces que hay aquí de las higrófilas pinatifidas. Es una barbaridad cómo tiran las raíces de estas plantas. Pero bueno, eso les sirve de refugio a los pececillos y en caso de que críen luego les va a servir de refugio a las crías y van a criar ahí bastantes infusorios y demás. Así que genial, estamos haciendo al final aquí un pequeño ecosistema bastante curradete. En fin, acuario que marcha bien. Vamos, si queréis, para el del salón. Os enseño todo el tema de las algas y después de ese nos vamos al estanque. Bueno, con este acuario seguimos en la lucha contra la alga filamentosa que nos salió por ese mega boom de amonio que tuvimos en el acuario, pero tengo que decir que ya está bastante más controlada, está en franca remisión. El amonio lo hemos conseguido reducir. Ayer en el directo que estuvimos ayer en directo estuve comentando los materiales filtrantes que estamos utilizando y demás, los consejos que nos estuvo dando Domingo para controlarla. Y bueno, a ver si termina de remitir del todo, le meto Megapod a las plantas, vamos replantando y lo remontamos esto al final es, bueno, paciencia, vamos a ver si nos hacemos con él. Le metimos también un pequeño poto para estabilizar un poco la situación y parece que va adelante, parece. Yo no pongo la mano en el fuego todavía, miedo me da. Creo que este año no llegamos a los concursos, pero bueno, lo pondremos bonito y resultón para el año que viene, si no llegamos a los de este año y ya está. Lo importante al final es tener el acuario estable y poco a poco parece que lo vamos consiguiendo, pero hemos sufrido, llevamos luchando con este acuario. Virgen Santa, pero al final es por mi culpa, o sea, la equipación es de 10, no puede ser mejor, bueno, pues a ver, siempre hay opciones y opciones, pero es de 10, es top. Entonces, no se le puede echar en este caso el tema a la equipación en absoluto. En este caso, aquí las deficiencias las he puesto yo desde un principio, porque la he liado con unas cosas y con otras que ya comentaremos en un vídeo en las crónicas y dimes y diretes de la alga filamentosa en este acuario. Pero bueno, que no os aburro más, ya os comentaremos detalles de este acuario porque seguimos en la lucha, como veis, aún queda mucho que hacer. Bueno, el estanque una semana más, marcha genial, ya hemos estado cortando el césped, lo hemos recortado porque ya había alcanzado esos 10 centímetros para la primera poda y nada, los pececillos que están por ahí todos danzando siguen todos perfectos, de momento no hay rastro de garzas y animales así preocupantes, así que genial. Tengo pendiente todavía lo del jardín vertical para tapar todo el tema de la filtración, pero eso bueno, poco a poco chicos. Ya están rebrotando, por cierto, todas las plantas de la zona palustre, así que esto en un par de mesecitos yo creo que ya estará verde. ¿Veis los pececillos por ahí? Bueno, pues por ahí están todos geniales y perfectos. El césped, pues nada, mirar cómo va por aquí. Me ha faltado cortarle un poquito más, pero bueno, que ni tan mal. Sí que es verdad que tengo que quitar todo el resto de la poda y ya está. A ver, no sé si se quita, no se quita, eso decírmelo vosotros. Yo de césped no tengo ni idea. Es la primera vez que tengo. Así que nada, me informaré bien. Y si eso, pues nada, con un rastrillo ahora lo recojo todo y ya está. En fin, vamos a ver cómo evolucionando. Los nenúfares que ya los tengo plantaditos, en cuanto vayan echando las hojas, los traemos aquí al estanque, los vamos disimulando. El jardín vertical de lechos que vamos a poner por esta zona para tapar todo eso. Y nada, por aquí alrededor pondremos más plantitas. Pero eso lo veremos en otros vídeos. Estaos atentos, chicos. Seguimos. Bueno, y este acuario que una semana más se salen las rotalas del acuario. Está perfecto. Tengo por ahí todavía las bucefalandras flotando porque es que vaya tela, macho. Se me desplanta cada 2x3 y pegarlas es que me sabe hasta mal utilizar el superglue porque están súper bonitas. Las raporas ya las veis a tope, están creciendo bien con el grindal sobre todo. El seco, como se están picando al grindal, voy a tener que llevar cuidado porque como se piquen del todo, no me van a querer comer el tema del alimento seco. Así que llevaremos cuidado con ellas y a ver qué tal. De momento, todo perfecto más o menos en este acuario. Aún seguimos con pequeños problemas
de la maldita asta de ciervo. Es una cosa con este acuario que me tiene totalmente intrigado. No es tanta como cuando teníamos las rocas, pero se ve que aún queda algo de desequilibrio. Y bueno, aún la tenemos. Veamos cuando cambiemos las sales para remineralizar, que hasta ahora estoy utilizando estas, las de Brightwell Aquatic. Pero claro, a ver, estas te suben el calcio y el magnesio, pero no sé en qué proporción, no os voy a engañar. Entonces, cuando me lleguen, mejor dicho, porque ya están pedidas, las sales nuevas, a ver en qué proporción nos lo suben. Esperemos que bien y que anden mejor que estas y a ver si damos con ese maldito problema. Por lo demás, todo muy bien, todo muy sano. Y esto ha sido todo por una semana más. Si os ha gustado este resumen y queréis más resúmenes como estos, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, dale like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Nos podéis apoyar a través de los miembros de la comunidad y muchas más cosas. De momento lo vamos dejando ya por aquí. Si queréis más vídeos, ¿qué tenéis que hacer? Like, suscribiros, campanita y nos vemos en una semana. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!